El día de hoy aprenderemos acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como MRUA, y la caída libre, comenzando por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entendamos qué es. Primeramente, según Pérez 2014, el MRUA es un tipo de movimiento rectilíneo, tal como lo afirma su nombre, que mantiene una aceleración constante todo el tiempo que el objeto dura en movimiento. Vamos a dar un ejemplo de lo que no es. Cuando yo acelero en un coche y veo que alguien trata de rebasarme y acelero más, esto ya no es, ya que entendamos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración tiene que mantenerse y en este caso no es así, por lo cual esto no aplicaría a los arrancones. Bueno, lo vamos a ver aplicado a través de un problema, en algo muy común que se da en los aeropuertos. Un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 180 km por hora, después de recorrer 800 metros de la misma, si partió del reposo. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un diagrama para poder representar esta problemática. Comencemos por la pista. La pista, como lo afirma el problema, mide 800 metros. Generalmente en los aeropuertos, por los aviones comerciales, el tamaño de la pista varía de 2.500 a 4.500 metros. Sin embargo, puede ser muy inferior a esto debido a que hay aviones más pequeños. La aceleración tendría que aumentar, pero es posible. De hecho, en los aviones militares las pistas son muy pequeñas. Bueno, tenemos la pista que mide 800 metros y sabemos que el avión parte del reposo. Es decir, que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Al terminar este trayecto, despega con una velocidad de 180 kilómetros por hora. Como vemos, pues aquí está despegando al final del trayecto. Vamos primeramente a los datos esenciales para poder resolver este tipo de problemas. Tenemos la velocidad inicial. Como es en reposo, quiere decir que no está en movimiento, por lo cual es 0 metros sobre segundo. La velocidad final, la última que nos indica el problema, 180 kilómetros por hora. Y la distancia, 800 metros. Ok, ya tenemos esto planteado. Ahora tenemos que ver qué tipo de fórmula podemos usar. Pero antes de eso, hay algo raro aquí. Tenemos metros, pero tenemos kilómetros. En un problema siempre se tiene que trabajar con la misma medida, por lo cual tendremos que hacer una conversión. Ok, 180 kilómetros sobre hora. Sabemos, se pasa la hora aquí, al lado contrario. Sabemos que una hora tiene 3.600 segundos. Sabemos que un kilómetro tiene 1.000 metros. Y lo queremos convertir a metros sobre segundo. Por eso segundos y por eso metros. Multiplico 180 por 1 y por 1.000. Esto me da 180.000. Y posteriormente multiplico 1 por 3.600 por 1. ¿Qué me da esto? 180.000 entre 3.600. Lo que me da un total de 50 metros sobre segundo. Tengo que mi velocidad final es de 50 metros sobre segundo. Okay. Ahora sí, prosigamos a la fórmula.
Vamos a pasar de este lado para ver qué tipo de fórmula podemos emplear. A ver, estamos buscando la aceleración. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? También. No tenemos tiempo, no tenemos aceleración, por lo cual aquí ya hay dos incógnitas, no puedo trabajar de esta forma. En este caso, ¿tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos aceleración? No, pero tenemos la distancia. Entonces puedo ver que de aquí ya puedo empezar a despejar. La fórmula que voy a usar: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Vamos a hacer el despeje que le corresponde. Estamos buscando aceleración. Ok. Me estorba primeramente esto. Está sumando, va a pasar restando. Lo que prosigue, me estorba distancia y 2. Entonces, están multiplicando, pasan dividiendo. ¿Ok? Me queda de esta forma: la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia es igual a la aceleración. Vamos a sustituir. Sustituimos. Tenemos que nuestra velocidad inicial, como ya lo mencioné, tenemos que trabajar con los mismos tipos de datos, 50 metros sobre segundo. 50 metros sobre segundo al cuadrado menos la velocidad inicial. Al ser 0 me va a dar lo mismo, o sea, no me afecta que no esté, es como si se eliminara. Entonces no es necesario que yo lo ponga, por lo cual va a ser igual a la aceleración sobre 2 veces la distancia. La distancia son 800 metros. Ok. Entonces, 50 al cuadrado me va a dar un total de 2500. Y 2 por 800 me va a dar 1600. Y esto me va a dar un total de 1.56. Si dividimos 2500 entre 1600, 1.56. Recordemos que la aceleración siempre es en metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo mi primer inciso. Con estos datos, la aceleración durante este trayecto va a ser igual a 1.56 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ahora, ¿qué me falta? Me falta el tiempo. El tiempo lo desconozco. Vamos a ver qué fórmula me puede servir para el tiempo. Ok. Esta, vamos viendo. Esta no tiene tiempo. Esta sí tiene. Esta me podría servir. ¿Cuento con la aceleración? Sí. La acabo de sacar, 1.56. La velocidad final también. La velocidad inicial, 0, parte del reposo. Y el tiempo es lo único que me falta, por lo cual claramente lo puedo despejar. Ok. La fórmula que voy a usar: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial
sobre tiempo. Ok. Este despeje va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Simplemente tengo que despejar el tiempo. Está dividiendo, pasa multiplicando, aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y ahora que me estorba, la aceleración está multiplicando, va a pasar dividiendo. Listo. Ahora solo queda la sustitución. Tiempo, lo estamos buscando. Velocidad final, nuevamente nos regresamos a nuestros datos, es muy importante tenerlos. 50 metros sobre segundo. Como nuevamente lo comento, no me afecta si pongo el 0, ¿no? Ya que es 0, entonces no le va a afectar. 50 metros sobre segundo sobre la aceleración, que es 1.56 metros sobre segundo al cuadrado. Metros con metros se eliminan. Segundo al cuadrado se elimina para que solo me quede un segundo. Y 50 entre 1.56 metros sobre segundo al cuadrado me da un total de 32.05 segundos. Y aquí ya tengo el tiempo que va a tardar en despegar mi avión según la pista y la aceleración la velocidad final que me está indicando y la aceleración que he obtenido. Como podemos ver, en este tipo de problemas que realmente pasan en nuestra vida diaria, se usa la ciencia para abordar esta cuestión en específico. ¿Qué ciencia? Pues la física. ¿Y qué cuestión? Pues la construcción de las pistas de aterrizaje y de despeje y de despegar. ¿A través de qué? Pues de modelos matemáticos y gráficos. Los modelos matemáticos son el uso de las fórmulas y el despeje de las mismas. Y los modelos gráficos, como podemos ver, aquí hemos hecho un diagrama. Todo esto tiene implicaciones en la vida diaria, ya que esto es lo que realmente hacen en los aeropuertos para ver qué tan grandes tienen que construir las pistas. Vamos a dar un ejemplo. En la actualidad en la Ciudad de México están haciendo un aeropuerto el que va a tener el doble de pistas. Entonces tienen que aprovechar al máximo el espacio y pues claramente hacerla lo más pequeñas que puedan, siempre y cuando considerando cuál va a ser la aceleración que puede soportar el avión a la hora del despegue. Entonces esto tiene implicaciones principalmente y mayormente económicas, debido a que se ahorran o pueden ahorrarse o gastar más en algo tan simple como el uso de concreto para la construcción de la pista. Si saben utilizar y hacer bien este tipo de cálculos, pueden llegar a una idea donde hagan una pista pequeña y se están ahorrando el uso de concreto. Esto es todo. Ahora vamos a pasar a la caída libre. Bueno, ahora vamos a la caída libre. La caída libre, según González y Tippens en 2011, es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual parte del reposo, es decir, con una velocidad inicial de 0 y su aceleración es la misma que la aceleración de la gravedad, la cual conocemos es universal, de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Una vez entendido este concepto, sabemos que se usan las mismas fórmulas que en el MRUA, sin embargo, la distancia se convierte en altura. La velocidad inicial es 0 y la aceleración en gravedad. Ok. Para explicar y entender y poder aplicar este problema, vamos a hacerlo con lo siguiente. En una construcción a pie de calle, accidentalmente se cae un martillo desde una altura de 12 metros.
Si se sabe que el sonido viaja a 1234.8 kilómetros por hora, A, ¿en cuánto tiempo llega al suelo? B, ¿con qué velocidad lo hace? Y C, ¿sirve que griten aguas? O sea, una advertencia de que va a caer. Bueno, pues vamos a comprobarlo a continuación. Primeramente vamos a hacer nuestro dibujo. Tenemos una construcción, bien puede ser un edificio. Ok. Desde el edificio mide 12 metros, que es igual a la altura. Y desde lo más alto del reposo, desde los 12 metros, se cae un martillo. Se cae, se cae, se cae. Y pregunta con qué velocidad cae, es decir, cuál es su velocidad final. Esta velocidad final, cuando llega al suelo, la desconocemos. Al igual que el tiempo que dura en caerse. Tiempo lo desconocemos. Aquí está el martillo y cae de esta manera, rectilíneo. Vamos a empezar por los datos, que es sumamente importante para continuar con el problema. Como dijimos, la aceleración siempre su velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La velocidad final la desconozco, tiempo lo desconozco, la aceleración o bien gravedad, o sea, sé que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y sé que la distancia o bien la altura es de 12 metros. Vamos a ver, hay un dato muy importante que es la velocidad del sonido. Velocidad del sonido (1234.8 kilómetros por hora). Como lo mencionamos en el problema de MRUA, tenemos que trabajar con los mismos tipos de medidas: metros, 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 kilómetros. Aquí ya hay algo que no está bien. Tendremos que hacer una conversión. 1234.8 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Sabemos, pasamos la hora para acá, contrario, una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, esto lo multiplico. 1234.8 por 1 y por 1000. Esto me va a dar un total de 1.234.800 sobre 3600. Y esto me va a dar un total de 343 metros sobre segundo, que es a lo que buscaba convertirla. Entonces ya tengo estos datos, es igual a 343 metros sobre segundo. Ok. Bueno, ya tenemos todos mis datos en la misma unidad de medida, en el sistema internacional, metros sobre segundo. Vamos a empezar a contestar. ¿En cuánto tiempo llega al suelo? Ok, necesito buscar el tiempo. Lo desconozco. Vamos a pasar a las fórmulas, que como dijimos son las mismas que MRUA. Ok, vamos a ver esta. Tenemos distancia, sí, 12 metros.
Tenemos velocidad inicial, parte siempre del reposo, lo tenemos. Tenemos aceleración, sí, es la gravedad. Me falta tiempo, perfectamente puedo despejarla de aquí. Aquí hay algo que pasa, voy a usar esta fórmula. Y ahorita voy a explicar. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ok. Se va a convertir distancia-altura, aceleración a gravedad. Pero ¿qué pasa aquí? Si la velocidad inicial es 0 y se multiplica por tiempo, sabemos que todo número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Entonces, prácticamente esto se elimina, por lo cual me queda distancia, que es altura, es igual a aceleración, que es gravedad, en caída libre, por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero yo que busco el tiempo, tengo que despejar claramente. Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando. 2h es igual a gt cuadrada. Este está multiplicando, pasa dividiendo. 2h sobre g es igual a t cuadrada. ¿Ok? Recordemos que es esta misma fórmula. Ahora, tengo un cuadrado. ¿Qué hago? Sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2h sobre g es igual a mi tiempo. Sustituimos. Este fue el despeje. Sustitución. Muy bien. Quedamos que la altura era lo mismo que la distancia y es 12 metros. Ojo, aquí se pone menos, ya que va de arriba hacia abajo. Menos 12 metros sobre gravedad. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es igual a tiempo. Esto aquí es igual a raíz cuadrada, 2 por menos 12, menos 24 metros sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar un total de 1.56 segundos. ¿Por qué? Porque menos entre menos me da más. 1.56 segundos es positivo. Ya tengo mi primer inciso. Este es el tiempo que se va a tardar en llegar al suelo en caída libre. Segundos. Ok. Vamos a lo que viene. ¿Con qué velocidad va a ser esto? Es decir, ¿con qué velocidad final? Ya que es cuando llega al suelo, como ya lo sabemos. Vamos a ver qué fórmula me puede servir. Aquí tengo velocidad final. Vamos a analizar. ¿Cuento con la velocidad inicial? Sí, parte del reposo es igual a 0. ¿Cuento con la aceleración? Sí, 9.8, la gravedad. ¿Cuento con el tiempo? Efectivamente, lo acabo de sacar. Entonces, tengo que mi fórmula va a ser igual a velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué pasa aquí? Lo que he repetido. Como es 0, no me afecta si lo elimino. Esto se verá eliminado. Aquí no tengo que despejar ya que ya me da la velocidad final directa. Entonces, voy a ver que velocidad final es igual
a aceleración, que quedamos que se convertía en gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrados por el tiempo. Lo acabo de sacar, 1.56 segundos. Muy bien. Hago la multiplicación, más por menos, me va a dar menos. Entonces tengo una velocidad final de menos 15.28 metros sobre segundo. Aquí es metros sobre segundo debido a que no es aceleración y la velocidad no es al cuadrado. Menos por lo mismo de que va de arriba hacia abajo y la aceleración de la gravedad es negativa. Entonces ya tengo mi otra incógnita. Menos 15.28 metros sobre segundos. ¿Con qué velocidad va a llegar? Ok. Y ahora lo más importante. Me va a servir que griten aguas. Aguas es un sonido. Entonces tengo que analizar la velocidad del sonido. Al no tener una aceleración del sonido en específico, se puede hacer con esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo quiero saber cuánto se tarda el decir aguas. ¿Cuál es el tiempo? Como ya lo mencioné, no es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estoy sacando simplemente una velocidad del sonido. Llámese la velocidad. Voy a despejar tiempo. Tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. ¿Por qué? Porque estaba dividiendo, pasa multiplicando, estaba multiplicando, pasa dividiendo. Ok, tengo mi distancia, la cual es 12 metros. Ok, y tengo mi velocidad, la cual va a ser igual a la velocidad del sonido, 343 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Esto lo divido, así de sencillo. 12 entre 343 metros sobre segundo me va a dar un total de tiempo de 0.03 segundos. Esto es lo que va a tardar en llegar el sonido de aguas, como una advertencia, por ejemplo, a la personita que se encuentra aquí abajo. Vamos a comparar. Efectivamente es más rápido lo que tarda en decir aguas que lo que tarda en caer del martillo. Pero, ¿qué pasaría si es un edificio más corto? El martillo va a llegar 1000 veces más rápido. Entonces, va a haber un accidente. Por lo cual, aquí, en este tipo de problemas, se está usando para comprobar que las medidas de protección y de prevención de accidentes en construcciones son claramente necesarias. Este es un caso en el que no se da, pero como ya lo mencioné, ¿qué tal que es más corto? ¿Qué tal que yo me tardo más en ver que se cayó? Ya va a la mitad, no voy a alcanzar. Entonces se usa la ciencia, la cual es la física, para abordar este tipo de problemas, los accidentes en las construcciones. Y más que nada, o más bien para comprobar que en efecto sí son necesarias las medidas de seguridad. Bueno, esto tiene implicaciones sociales, ya que estás previniendo accidentes. Al tú ver esto, tú analizas si necesito cascos, necesito medidas, está a pie de calle, necesito cierta distancia para que una persona no vaya caminando tan cerca, ya que el martillo cae en línea recta, no lo alcanza. Entonces, implicaciones sociales, ¿por qué? Porque previene accidentes. Implicaciones sociales, ¿por qué? Porque previene inclusive demandas en una construcción. Si a mí me golpearan, yo demando. Esto fue todo acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre. Como pudimos ver,
Fuimos capaces de aplicar los modelos matemáticos y gráficos, los matemáticos con las fórmulas y los gráficos con los diagramas que dibujamos. Bueno, todo con el fin de explicar cómo la ciencia, en este caso la física, puede abordar un problema en concreto, que en nuestro caso fue la construcción de las pistas de aterrizaje y de despegue y las construcciones y los edificios para las medidas de seguridad, con el fin de ver de que eso tiene implicaciones en todo ámbito. Espero que hayan aprendido y que sobre todo lo hayan disfrutado. Muchas gracias.